numerosos seres humanos pasan sus jornadas observando el cielo estrellado, anhelando la oportunidad de emprender un viaje a través de la inmensidad del universo, maravillándose ante las asombrosas realidades que ofrece. Sin embargo, ¿qué pensarías si te afirmara que el cosmos es igualmente aterrador que magnífico? Fuera de nuestro planeta, existen horrores cósmicos que transgreden la capacidad de entendimiento humano, así como fuerzas primordiales tan antiguas como el propio tiempo y espacio. La narrativa que se presenta se denomina Exploración al Horror, y el personaje central es Marcus Flohr. La noche se presentaba oscura y callada, solo perturbada por el ligero murmullo del viento que rozaba las hojas de los árboles. La luna estaba oculta tras una espesa cobertura de nubes grisáceas, mientras que las estrellas parpadeaban como resplandecientes gemas en el firmamento nocturno. Era una velada propicia para observar el cosmos, para imaginarse embarcado en travesías a través del universo y descubrir las maravillas que yacían en la penumbra. Marcus, un reconocido astrofísico, había entregado su existencia al estudio del cosmos, esforzándose por revelar sus enigmas y desvelar sus impresionantes maravillas. Había dedicado años a la investigación de las estrellas, planetas y galaxias, logrando grandes descubrimientos. Sin embargo, a medida que profundizaba en su trabajo, comenzó a darse cuenta de que el universo podría no ser tan extraordinario como aparentaba. Reflexionaba sobre la posibilidad de que existiera algo más allá de las estrellas, algo que no pudiera ser descrito en términos de física o matemáticas, algo que era más antiguo que el tiempo mismo y el espacio. Marcus llegó a esta conclusión pues desde muy pequeño su padre le contaba relatos sobre horrores cósmicos, de seres que habitaban la oscuridad del espacio y que podían aniquilar mundos enteros con solo un pensamiento. No obstante, Marcus albergaba dudas sobre tales relatos. Consideraba que eran meras fabricaciones, mitos y leyendas, creadas con el propósito de infundir temor en la gente. Un día, mientras Marcus realizaba investigaciones en la estación Andrómeda ubicada en la Tierra, observó una galaxia distante y halló un elemento que lo llevó a reevaluar todo lo que creía entender. Se trataba de una señal de radio que provenía de una estrella situada a 50.000 años luz. Aunque la señal era débil, Marcus logró descifrarla. Su contenido lo inundó de pavor. La señal parecía un eco de épocas pasadas, un mensaje de una civilización extinta desde hacía milenios. El mensaje era claro: aunque perturbador en su naturaleza, no investigues el universo. Hay cosas que no deberías contemplar. Marcus fue asaltado por una inmensa ola de incertidumbre y miedo. ¿Qué podría ser tan escalofriante como para que una civilización entera sintiera la necesidad de emitir una advertencia a través de las interminables distancias del espacio? Movido por una combinación de curiosidad y temor, decidió aventurarse más en los misterios, comenzando así una búsqueda hacia lo desconocido. Después de recibir el mensaje, Marcus se comunicó con su amiga y colega, la astrofísica Sofía. Una vez que se reunieron, comenzaron a investigar el origen de aquella advertencia. Sin embargo, tras varias horas de indagación, descubrieron que la señal provenía de la galaxia Albasus, lo que les motivó a planear un viaje hacia el lugar de origen de esa alerta, sin tener en cuenta que estaban a punto de cruzar fronteras peligrosas. Sofía, llena de escepticismo, le preguntó a Marcus de qué manera arribarían a ese lugar. Marcus le explicó que durante un periodo de 45 años se había estado construyendo en la estación Andrómeda una nave designada como Orión,
la cual era tan veloz que tenía la capacidad de alterar tanto el tiempo como el espacio. Sofía inquirió cuánto tiempo llevaría alcanzar esa galaxia. Marcus respondió que el trayecto se extendería por 6 meses. Al escuchar esta información, Sofía se sintió emocionada, ya que comprendía que estaba a punto de emprender un viaje al espacio. No obstante, Marcus le comunicó que debían localizar a más integrantes que los acompañaran en su aventura. Después de que Marcus y Sofía comenzaron a convocar personas de la estación para la expedición, transcurridas 2 horas, el grupo estaba finalmente completo. Posteriormente, Marcus informó a la tripulación que partirían a la mañana siguiente. El esperado instante finalmente se convirtió en realidad. Marcus y su equipo abordaron la nave Orión, llenos de entusiasmo por la aventura que tenían por delante. Nunca hubieran imaginado que estaban al borde de cometer un error significativo. Estaban a punto de enfrentarse a una experiencia totalmente aterradora, pero la decisión ya había sido tomada sin posibilidad de retorno. Una vez que la nave Orión despegó, tanto Marcus como su tripulación se sintieron emocionados al incursionar en el espacio. Al abandonar la órbita de la Tierra, Marcus y su diverso equipo se encontraron frente a un extenso paisaje oscuro inundado de estrellas, absolutamente cautivador. Marcus y su equipo técnico, que incluía a Abdul, Abren, Víctor, John, Sofía y el piloto Nicolás, se aventuraron en la vasta oscuridad del espacio, dirigiéndose hacia el origen de la señal de alarma. Conforme se acercaban a su destino, la atmósfera dentro de la nave se volvió cada vez más tensa. Todos estaban ansiosos por llegar al lugar anhelado, ajenos al hecho de que estaban interfiriendo con fuerzas peligrosas y desafiando algo que sobrepasaba su comprensión. Después de 6 extensos meses explorando el cosmos, finalmente habían llegado a un sistema solar. No obstante, al arribar, tanto Marcus como su equipo sintieron una intensa combinación de respeto e inquietud al observar, a través de las ventanas de la nave Orión, como un planeta resplandecía con una luz de un azul celeste. Con la intención de obtener más información, Marcus decidió acercarse al planeta. Sin embargo, al hacerlo, la nave Orión comenzó a mostrar fallos mecánicos, mientras la tripulación, claramente ansiosa, observaba a través del cristal cómo esa luz brillante parecía intensificarse, ejerciendo un efecto casi hipnótico sobre ellos, como si estuviera revelando secretos ocultos. ¿Qué le ocurre a la nave?, inquirió Sofía, con un tono cargado de preocupación. No tengo certeza, respondió Marcus, pero tengo la sensación de que la luz está causando algún tipo de mal funcionamiento en la nave. En ese instante, la nave comenzó a tambalear y vibrar, como si fuera atacada por una energía invisible. La tripulación se aferró firmemente a sus asientos, intentando mantener su estabilidad. «Esto es increíble», exclamó Nicolás. «La nave no puede soportar esta presión». Tras unos minutos, la nave detuvo su movimiento, lo que llevó a los miembros de la tripulación a suponer que lo peor había quedado atrás. Sin embargo, la vibración se reanudó, aunque esta vez parecía que algo la mantenía en su lugar. Así, Marcus y su equipo se dieron cuenta de que el planeta parecía ejercer una fuerza gravitacional sobre la nave, atrayéndola hacia su superficie. «Estamos atrapados», gritó Nicolás, «el planeta nos retiene». Poco a poco, la nave se iba acercando al planeta, mientras la tripulación se preparaba para un posible impacto. No obstante, en lugar de chocar, la nave aterrizó de forma abrupta en aquel mundo. La tripulación se quedó en un asombro silencioso, admirando un paisaje que no podían distinguir debido a la oscuridad desde las ventanillas de la nave Orión. «¿Dónde estamos?», preguntó Sofía casi en un susurro. «No lo sé», respondió Marcus, «pero creo que hemos aterrizado en ese planeta». Víctor, el médico de la tripulación, miró a Marcus con temor y le preguntó cómo podrían regresar. Marcus sostuvo que volverían siempre y cuando la nave estuviera en condiciones operativas. Al escuchar esto, la tripulación empezó a revisar las instalaciones y al concluir, se dieron cuenta de que todo funcionaba adecuadamente. De repente,
Tanto la tripulación como Marcus percibieron una frecuencia sonora. Víctor formuló la pregunta sobre qué era eso. Marcus aclaró que se trataba de una señal que parecía originarse desde ese planeta. John, alarmado, contestó que era necesario regresar. Marcus respondió que no era una opción, mientras que Abren precisaba la causa. Marcus preguntó cuál era el motivo. La señal coincidía con aquella que había escuchado en la Tierra. Sofía, con curiosidad, indicó que era inverosímil que proviniera de ese planeta. Marcus asintió en afirmación. Al escuchar esto, la tripulación se dio cuenta de que estaban en el lugar correcto. Mientras Marcus conversaba con su equipo acerca de la exploración del planeta, algunos se cuestionaban sobre la señal, otros tenían incertidumbres, pero todos deseaban conocer la verdad. Marcus solicitó a su tripulación que descansara y se preparara bien para dormir, ya que al día siguiente iban a explorar el planeta. Al amanecer, Marcus y su equipo comenzaron a colocarse su equipo para la exploración del área. Una vez que estuvieron preparados, abrieron la puerta de la nave. Al salir al exterior, se encontraron con un paisaje que les sorprendió. El suelo presentaba un tono gris, las montañas se alzaban en imponentes picos y había árboles inusuales. El cielo, de un tono violeta, estaba adornado con nubes que tomaban formas extrañas. Sin embargo, lo más inquietante era el sol, que resplandecía de una manera aterradora a medida que Marcus y su equipo iniciaban su exploración del planeta. Se percataron de que se hallaba completamente desierto. Nicholas, con un tono de voz lleno de miedo, inquirió sobre la razón de la desolación del planeta. No lo sé, contestó Marcus, supongo que lo averiguaremos pronto. A medida que se adentraban en ese mundo inhóspito, llegaron a una ciudad cuyas construcciones eran incomprensibles, en la que se erguía un templo. Al observar el templo, Marcus y la tripulación se sintieron asombrados por lo que presenciaban. Mientras reflexionaban sobre ello, detectaron una señal que emanaba desde el interior de aquel templo. Una vez que Marcus y su grupo accedieron al templo y se aproximaron a la fuente de la señal, encontraron varios cuerpos de criaturas desconocidas que presentaban una apariencia peculiar, aunque lo más inquietante fue el momento en que Víctor se dio cuenta de algo ominoso. Al notar la expresión de Víctor, Marcus le preguntó qué sucedía, a lo que Víctor respondió que las criaturas habían perdido la vida intentando escapar de algo. Al escuchar esto, Marcus solicitó que el equipo comenzara a investigar el área. Después de varias horas de indagación, Nicolás descubrió un objeto con símbolos antiguos y escrituras en código binario, lo que lo llevó a convocar a los demás miembros del grupo. Cuando Marcus y los demás llegaron y observaron ese extraño artefacto, Abdul, quien había sido un especialista en lenguas antiguas antes de convertirse en astrofísico, examinó las inscripciones que estaban presentes. Marcus le preguntó si podía descifrar esas escrituras, a lo que Abdul respondió que haría el intento. Luego de varios minutos de análisis del artefacto, Abdul comenzó a interpretar las inscripciones. Mientras Abdul se dedicaba a estudiar, una serie de símbolos comenzaron a manifestar un fenómeno inesperado, puesto que el ambiente empezó a cambiar y se percibió un tipo de gruñido que provenía del exterior del templo. Al escuchar dicho ruido, los investigadores salieron rápidamente en busca de su procedencia. Lo que hallaron fue realmente aterrador, ya que observaron cómo el cielo, que antes era de un color púrpura, se tornaba gris, mientras las nubes oscurecían y las montañas adoptaban un tono sombrío, de las cuales surgía una niebla resplandeciente de un dorado intenso. Marcus y su equipo sentían una combinación de curiosidad y temor al darse cuenta de que el sol ya no parecía un astro brillante, sino más bien un ojo de un azul profundo. ¿Qué es eso?, gritó John con una voz llena de temor. Abren contestó, no tengo idea, pero lo que sea, no es bueno. Nicolás sugirió, necesitamos salir de este sitio lo más pronto posible. Tras escuchar estas palabras, Marcus asintió, tienes razón, debemos irnos. Mientras corrían hacia la nave, la tierra comenzó a temblar, pero esto no detuvo a Marcus y su equipo. Una vez que alcanzaron la nave, con todos a bordo,
Abdul comenzó a declarar que no permitiría su escape. Marcus inquirió: ¿quién no nos permitirá escapar? Abdul respondió: el antiguo. Al escuchar esto, Marcus se quedó pensativo por un momento, pero Sofía, que lo observaba, le gritó, lo cual lo llevó a pedirle a Nicolás que se preparara para abandonar el planeta. Una vez cuando la nave comenzó su ascenso, toda la tripulación sintió como si aquella entidad ocular estuviese observándolos con atención. Se desató el pánico, pero tras haber logrado abandonar el planeta, la tripulación experimentó una sensación de tranquilidad, convencidos de haber dejado atrás aquella aterradora experiencia. Sin embargo, no transcurrieron muchos instantes antes de que la nave se detuviera abruptamente. Marcus inquirió: ¿qué ocurre? Nicolás contestó: no tengo idea. Perturbado, Marcus se inclinó para investigar y observó cómo aquel ojo parecía acercarse hacia ellos. Marcus instó a Nicolás a activar los motores, pero esto no fue suficiente, y la nave Orion fue engullida por aquella entidad ocular. La tripulación, aún a bordo de la nave, se mostró atónita ante lo que acababan de vivir. Nicolás, desde la cabina, gritó. Marcus preguntó: ¿qué pasa? Nicolás respondió: miren este lugar. La tripulación sintió un profundo terror al encontrarse en un lugar donde no debían estar y que los dejaba vulnerables ante un ser incomprensible. Nicolás cuestionó: ¿dónde nos encontramos? A lo que Abren contestó: en una galaxia distinta. John replicó: no lo creo, porque aquí no hay estrellas. Ante esto, Abren preguntó: ¿dónde estamos entonces? Y Abdul respondió: estamos en otra dimensión, en su antiguo dominio. Al escuchar eso, Marcus indagó: ¿el dominio de quién? Abdul permaneció en silencio, sin ofrecer una explicación. La tripulación de la nave Orion entendió que era urgente dejar aquel sitio lo más pronto posible. Marcus, Sofía, Abdul, Abren y Nicolás se miraron entre sí, decididos a hallar una forma de escapar. Es fundamental que encontremos una salida de este lugar, manifestó Marcus, con un tono firme y decisivo. No podemos quedarnos aquí esperando algo peor. Coincido, contestó Sofía, con un tono cargado de nerviosismo. No obstante, ¿cómo lograremos escapar? No tenemos idea de dónde estamos ni cómo hemos llegado aquí. Debemos intentar comunicarnos con la nave, propuso Víctor. Si logramos contactar a la Tierra, podrían brindarnos ayuda. Pero ¿cómo vamos a comunicarnos si el equipo de comunicación falla?, cuestionó Abren. Debemos encontrar una solución, reiteró Marcus. No podemos rendirnos en este momento. La tripulación comenzó a explorar su alrededor, tratando de encontrar algo que les permitiera huir. Sin embargo, cada agujero negro que encontraban los conducía a más regiones desconocidas, y cada lugar que examinaban mostraba un entorno aterrador y extraño. De repente, Abdul se tapó los oídos. ¿Qué es eso?, preguntó, con un tono lleno de pavor. ¿Qué está sucediendo?, indagó Marcus. Un sonido, repuso Abdul, una especie de ruido que no se asemeja a nada que haya escuchado anteriormente. El grupo hizo una pausa para prestar atención. Inicialmente, no lograron percibir ningún ruido. No obstante, pronto un sonido empezó a manifestarse en su audición. Era una vibración profunda, reminiscente al murmullo de un motor. Sin embargo, había un elemento en ese sonido que era extraño y inquietante. De repente, un sonido parecido a un gruñido resonó en el ambiente. ¿Qué significa eso?, preguntó Sofía, visiblemente inquieta. Desconozco la causa, respondió Marcus, pero me parece que se origina de este lugar. De forma abrupta, el sonido se intensificó. Abdul comenzó a gritar, cubriendo sus oídos con las manos mientras clamaba: «¡Basta! Por favor, basta! No puedo soportarlo». Los demás miembros de la tripulación notaron que la perturbación afectaba a Abdul de manera singular. «¿Qué sucede?», interrogó Marcus, intentando calmarlo. «No tengo idea», exclamó Abdul. «Es como si intentara comunicarse conmigo. Me está diciendo algo, pero no logro comprenderlo». La tripulación intercambió miradas, atrapada en el pánico. «¿Qué le pasa a Abdul?», preguntó Sofía. Marcus contestó: «No lo sé, pero podría estar experimentando un ataque de ansiedad». De repente, Abdul se desplomó en el suelo,
cubriendo sus oídos con las manos y gritando desesperadamente. No, 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 gritó. La tripulación entendió que necesitaba intervenir para ayudar a Abdul. Sin embargo, ¿qué acciones podrían tomar? ¿Cómo podrían sofocar el ruido y rescatar a su compañero? Este se debatía en el suelo, como si algo invisible le causara tormento. Tenemos que actuar, afirmó Marcus, su voz llena de desesperación. No podemos permitir que esto continúe. Lo comprendo, dijo Sofía, pero no sé cómo proceder. No podemos silenciar el sonido ni trasladarlo a un lugar seguro. Debemos anestesiarlo, sugirió Víctor. Es la única manera de acabar con su sufrimiento. La tripulación se miró, reconociendo que esa era su única alternativa. No contaban con acceso a un hospital o equipo médico, pero había algunos medicamentos básicos a bordo que podrían ser útiles para Abdul. Sofía se levantó y fue a buscar el botiquín de primeros auxilios. Regresó con una jeringa y un frasco de medicamento. ¿Qué es esto?, preguntó Marcus. Es un anestésico, respondió Sofía. Es lo único que tenemos que puede ayudar a Abdul. La tripulación se dispuso a administrar el medicamento a Abdul. Víctor le inyectó el anestésico en el brazo y esperaron a que comenzara a surtir efecto. En un primer momento, no parecía presentar ningún resultado. Abdul seguía gritando y retorciéndose en el suelo. Sin embargo, poco a poco empezó a calmarse. Su cuerpo se relajó y su respiración se volvió más lenta. ¿Está bien?, preguntó Marcus, visiblemente preocupada. Sí, respondió Sofía, está dormido. El anestésico ha logrado tranquilizarlo. La tripulación se observó entre sí, sintiendo un alivio. Habían conseguido aliviar el sufrimiento de Abdul, al menos temporalmente. Sin embargo, eran conscientes de que no podían permanecer allí indefinidamente. Necesitaban encontrar una estrategia para salir de ese lugar y regresar a la Tierra. ¿Pero cuál es nuestro plan?, preguntó Víctor. No tenemos la más mínima idea de dónde nos encontramos ni cómo llegamos aquí. Debemos desarrollar un plan, declaró Marcus. No podemos permanecer aquí esperando a que la situación se agrave aún más. Los integrantes de la tripulación intercambiaron miradas, comprometidos a hallar una solución. No obstante, comprendían que la tarea sería complicada. Esa entidad los había absorbido y ahora se encontraban en un ambiente desconocido y hostil. Era esencial proceder con precaución y sagacidad si deseaban sobrevivir. Mientras tanto, la enigmática entidad los observaba. Su manifestación era complicada de identificar, sin embargo, su influencia era palpable. La tripulación de la nave Orion era consciente de que algo les seguía, y debían estar listos para cualquier eventualidad. De repente, tras 45 minutos, Abdul volvió a abrir los ojos, con signos evidentes de desconcierto. La tripulación se sintió aliviada al notar que Abdul había recuperado la conciencia, aunque permanecían paralizados, asombrados por un ruido indeterminado. ¿Qué es eso?, preguntó Sofía, con voz temblorosa. No lo sé, respondió Marcus, pero no me genera confianza. Los miembros de la tripulación compartieron miradas repletas de inquietud. El sonido extraño parecía intensificarse, y cada uno de ellos podía sentir la vibración que resonaba en sus huesos. Es como si estuviera susurrando algo, observó Abren, con un claro tono de ansiedad. La tripulación se miró entre sí, aterrorizada. ¿Qué está ocurriendo?, indagó Sofía, con su voz temblorosa. No tengo idea, respondió Marcus, pero estoy seguro de que pronto lo entenderemos. La tripulación se preparó para lo peor, conscientes de que podían enfrentarse a lo desconocido mientras Marcus y su equipo avanzaban en la pinámide. El sonido parecía incrementarse en volumen. De repente, inquietos, encontraron sus miradas atrapadas en grandes orbes brillantes que se asemejaban a ojos. La tripulación del Orion comprendió que se hallaban ante algo incomprensible, algo que trascendía la comprensión humana. Esa entidad, llena de ojos resplandecientes, los vigilaba atentamente, generando una atmósfera de fatalidad y locura. La tripulación comprendió que se enfrentaban a su destino, sin posibilidad de escape. Los integrantes del Orion se examinaron entre sí, aterrados. La figura de aquel ser se acercaba, una entidad de naturaleza indefinida que parecía representar su propia aniquilación. La llave y la puerta plateada.
No podemos escapar. Estamos bajo su dominio, susurró Abdul con un tono de misterio. Al escucharlo, Marcus sospechó que Abdul había entrado en un profundo trance y que sus palabras eran el resultado del anestésico. La tripulación se miró entre sí, abrumada por un sentimiento de desesperanza. ¿De qué manera podrían eludir a una entidad capaz de distorsionar la esencia misma de la existencia? Es necesario que lo intentemos, afirmó Marcus con determinación resuelta. No podemos quedarnos aquí a la espera de ser destruidos por esa criatura. Sin embargo, Abdul negó con la cabeza en desacuerdo, continuando con un tono hipnótico y perturbador. No hay forma de escapar. Estamos bajo su dominio. La llave y la puerta. La llave y la puerta. La tripulación percibió que Abdul estaba intentando transmitir un mensaje vital, aunque no lograban discernir su significado. La influencia de la entidad sobre Abdul poseía un carácter sobrenatural, y sus expresiones se entrelazaban advertencias con una oscura profecía. En un instante, la figura de la criatura se manifestó ante ellos, emanando una presencia de poder y destrucción. La tripulación se encontraba frente a una entidad inefable. La llave y la puerta, repetía Abdul de manera insistente, con su voz aún cautivadora. La llave y la puerta, estamos bajo su dominio. Los miembros de la tripulación intercambiaron miradas, consumidos por la desesperación. ¿Qué acciones podrían emprender para liberarse de tal influencia? ¿Y qué significaban realmente las palabras, la llave y la puerta, que mencionaba Abdul? Marcus, sujetando a Abdul por los hombros, preguntó qué simbolizan la llave y la puerta. Nicolás respondió con un tono sombrío: esa entidad se denomina Yog-Sothoth. Al escuchar esa respuesta, Marcus indagó sobre la identidad de Yog-Sothoth. Abdul explicó que era una deidad que había existido desde el comienzo del tiempo y del espacio. Con esas palabras, Marcus asumió en la reflexión, recordando las historias que su padre le había narrado. Los demás miembros del equipo de la nave Orion se miraron con horror tras las palabras de Abdul. Marcus, aturdido, volvió en sí. Al observar a la tripulación asustada, intentó infundirles un poco de esperanza, declarando: no deben angustiarse, debemos esforzarnos por liberarnos de la influencia de Yog-Sothoth o de ese ser. Comprendían la magnitud del desafío, aunque sabían que no había otra opción. La entidad los había llevado a un lugar donde la realidad era confusa y la lógica parecía ineficaz. Debemos actuar, reafirmó Marcus con firmeza. No podemos quedarnos aquí, aguardando nuestra destrucción a manos de Yog-Sothoth. La tripulación asintió en silencio, reconociendo que se enfrentaban a algo que parecía inalcanzable. Comenzaron a maniobrar la nave Orion en busca de una salida. Sin embargo, la presencia de aquel ser, invisible, se sentía como una atmósfera opresiva. De pronto, avistaron una luz en la distancia. Era una posible salida, rodeada de una oscuridad salpicada de estrellas. La tripulación se miró con esperanza. ¿Tendrían la capacidad de escapar realmente? Dirigieron la nave hacia ese punto, pero una fuerza imperceptible los mantuvo a distancia. Nunca podremos escapar, murmuró Abdul con voz temblorosa. Estamos bajo su dominio. La tripulación luchaba desesperadamente por liberarse, pero aquella entidad invulnerable los rodeó con una densa neblina oscura, percibiendo cómo eran absorbidos por esa fuerza. De repente, todo se tornó en tinieblas. La tripulación y Marcus recuperaron la conciencia a bordo de la nave Orion y, al asomarse por las ventanas, experimentaron un sentido de alivio al observar un extenso firmamento repleto de estrellas. La tripulación exhaló un profundo suspiro de alivio, habiendo logrado escapar de aquel extraño reino y de la enigmática entidad. Sin embargo, Marcus percibió que algo estaba fuera de lugar. Sofía, quien lo observaba con un semblante preocupante, le preguntó si había algún problema. Marcus se incorporó y observó a sus compañeros. ¿Qué sucedió?, inquirió. Nicolás, encogiendo sus hombros, respondió: no tengo idea, pero hemos conseguido escapar. No obstante, Marcus, impulsado por la curiosidad, miró sus manos temblorosas y, en ese preciso instante, corrió hacia la cubierta para encender las luces de la nave. Al verlo, la tripulación lo siguió y, a su llegada, le preguntaron sobre lo ocurrido.
Marcus no pudo ofrecer una respuesta, y al dirigir su mirada en la misma dirección, la tripulación se enfrentó a esa oscura realidad llena de horror. Se cuestionaron cómo era posible que hubieran regresado al mismo lugar. Marcus explicó que nunca habían podido huir de ese sitio, dado que aquella entidad los había engañado, haciéndoles creer que se habían liberado, cuando en verdad aún seguían prisioneros en la dimensión. La nave Orion se transformó en un escenario de pesadilla interminable, donde los miembros de la tripulación atravesaban un ciclo sin fin de locura y angustia, cautivos de Yog-Sothoth